Se me invitó a presentar las perspectivas climáticas para la próxima campaña. Así que mi charla yo la he dividido en tres partes. Una primera parte que tiene que ver con la descripción de la situación actual, en términos de precipitaciones, en términos de balance de agua en el suelo, en términos de cómo están los cultivos en respuesta a esas variables del ambiente. En una segunda parte tiene que ver con un poco lo que estamos más interesados hoy en esta charla, que es cuál sería la situación de la próxima campaña. Para ello voy a hablar de pronósticos que hay climáticas para esa campaña y el análisis de datos del pasado. Finalmente voy a terminar con una conclusión y un resumen general a todo lo expuesto. Si miramos, yo he centrado básicamente toda la información en la provincia de Córdoba. Si miramos la información disponible de temperaturas que ha habido en esta campaña, en lo que empieza a partir de principios de mayo hasta ahora, lo que vemos son temperaturas en términos generales por debajo de lo normal. La línea normal es la línea gris, la línea amarilla es la marcha de las temperaturas la campaña pasada y la línea roja es esta campaña. Más o menos lo mismo se sucedió en otras situaciones y esto es un resumen un poco de la marcha de las temperaturas desde diciembre del año pasado hasta la actualidad. Temperaturas alrededor de los 22, 24 grados con anomalías de temperatura positivas, es decir, hemos tenido entre 0,5 y 1 grados por encima de lo normal en temperaturas en esta zona en lo que va desde diciembre hasta mayo. Si empezamos a mirar las precipitaciones, aquí en esta figura arriba está la ocurrencia cada 10 días de precipitaciones y en la gráfica de abajo está la acumulación de lluvias a lo largo de la campaña. Yo he considerado la campaña desde mayo hasta fines de junio. Si miran la figura de arriba, lo que pueden ver es nuevamente en la línea roja el año actual, el amarillo es el valor del año pasado y el gris es la situación promedio. Ven cómo venimos en lo que va del año con situaciones normales o un poco por encima de lo normal, con un año pasado para la misma época con esas lluvias tan intensas que han ocurrido. Si vemos los valores acumulados, lo que vemos es una situación normal o dentro de lo normal en lo que va de la campaña, con un año pasado realmente muy por encima de lo normal en cuanto hace a precipitaciones. Si nos vamos a la zona más sur de la provincia de Córdoba, en la Bulash, la situación es un poco distinta, ¿sí? Muchas más lluvias en lo que va de este 2017, muy parecido a lo que fue el año pasado, muy por encima del año promedio, y en términos de acumulación de agua, de lluvia, un valor por encima, levemente por encima de lo normal en lo que va de la campaña 2017. Nos vamos hacia el este de la provincia de Córdoba, la situación es nuevamente similar a los que les decía en el primero de los casos para Villa María, ¿no? Lluvias normales o por encima de lo normal en lo que va de la campaña y todavía un acumulado similar a las condiciones medias. Pero en todos los casos, con un año 2016 realmente con muchas lluvias acumuladas. Si ahora integramos toda esa información y comparamos las 5 estaciones meteorológicas que yo extraje información para la provincia de La Pampa y comparamos el 2016 contra lo normal, lo que vemos es que al 31 de enero, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado estuvimos en todas las localidades donde tenemos información de precipitaciones. Para la provincia de Córdoba estuvieron todo el año pasado información por encima de lo normal. Si lo comparamos con el 2016, la situación actual es más elevada y si lo comparamos con el 2016, en algunos casos estamos en estas condiciones actuales por debajo de lo que pasó en el 2016. Es decir, que en estas situaciones nos encontramos en la gran mayoría de la provincia de Córdoba con precipitaciones por encima de lo normal, pero por debajo de lo que pasó el año pasado para el mismo periodo.
Si llevamos esa información puntual a un mapa, esto es lo que obtenemos a través de generar estos mapas de precipitaciones, ¿sí? Aquí están los valores de anomalías de lluvias, es decir, los valores positivos son donde llovió más que lo normal y los valores negativos son donde llovió menos que lo normal, ¿sí? O sea que si tomamos el periodo diciembre 2016, mayo 2017, esta es la situación a nivel nacional de las lluvias. Toda esta porción con lluvias por encima de lo normal y del centro hacia el norte de la provincia de Córdoba en muchas situaciones con precipitaciones por debajo de lo normal. Si miramos el periodo marzo a mayo, que se parecía a las figuras que les mostraba antes, la situación es más o menos similar, por lo menos para la provincia de Córdoba. Situaciones por encima de lo normal en la porción sur y situaciones donde la precipitación está por debajo de los registros históricos medios con respecto a los datos históricos. Si miramos estos últimos 10 días de junio, la situación es esta, ¿sí? Estos son los valores acumulados de lluvias en lo que va de estos 10 días de junio, en algunos lugares entre 10 y 15 milímetros, en otros lados casi nada, con una situación que se aproxima a lo normal para este año, para un año promedio, ¿sí? Entonces, más o menos esta es la situación en que nos encontramos de lluvias. Esto ha determinado que cuando estos valores de precipitación son integrados dentro de modelos que estiman la acumulación de agua en los perfiles de suelos, tengamos productos como estos, ¿sí? Donde nos muestran un porcentaje del agua total en el perfil de suelo en muchas situaciones, inclusive aquí en el sur de la provincia de Córdoba, cercanos a la saturación completa. O sea que tenemos hoy, producto de esas lluvias excesivas el año pasado y que se siguen continuando a lo largo de este año, en muchos lugares de la provincia de Córdoba, situaciones de exceso de agua o de saturación total del perfil. Este es un mapa un poco más detallado que este. Se genera con la misma información, pero en este caso se integran información mucho más detallada de suelos, ¿sí? Aquí se generan para algunos lugares y se generan promedios. Aquí, en cambio, se integra de acuerdo al tipo de suelo. Y más o menos el resultado es muy parecido, nada más que da algunas especificaciones un poco más detalladas para algunos lugares. Pero básicamente esta es la situación en la que nos encontramos, con lugares donde el perfil está con un porcentaje muy elevado de su capacidad de retención de agua en saturación. Aquí voy a hacer una pequeña nota. Cuando en un lugar llueven 100 milímetros, o lo que es lo mismo, 0,1 metros, y lo integramos eso hipotéticamente en un área de 10 kilómetros cuadrados, que es una cuenca o una microcuenca pequeñísima, en el fondo tenemos 1.000 millones de litros que cayeron en un día, ¿sí? Si llevamos los metros cuadrados, los kilómetros, etcétera, tenemos un volumen, una lámina de agua de 1.000 millones de litros que cayeron en un día en una superficie tan pequeña como esa. Ustedes entonces podrán darse cuenta de la cantidad de agua que tenemos hoy en nuestros perfiles de suelo acumulados y que están en superficie. Y que normalmente ese agua podría salir del sistema en lugares muy planos como son los nuestros, podría generalmente consumirse a través de la transpiración de las plantas y la evaporación de los cultivos. Así que fíjense esta cuenta que hice aquí está la evapotranspiración media para los meses de mayo, junio y julio, pero piensen que si tuviéramos un cultivo de cobertura hoy en los campos, estarían extrayendo casi lo mismo que cayó en un día de agua en una hectárea, ¿sí? Entonces, el poder extractivo de la vegetación en cuanto al agua, ¿sí? La necesidad de empezar a pensar y tomar conciencia del uso de estos cultivos de cobertura para empezar a sacar un poco de agua de estos sistemas. Así que esto era un poco una nota que quería hacer y cerrar esa nota con que ustedes o yo inclusive nosotros en los últimos años estamos escuchando mucho del cambio climático o de lo que está cambiando el clima.
Para esto no podemos hacer mucho nosotros, ni nosotros desde los institutos, ni ustedes desde el campo. Pero me parece que sí podemos hacer para ese agua que está en superficie o ese agua que está retenida en el perfil, es cómo manejamos las rotaciones, los tipos de cultivos que ponemos, cultivos que extraigan más agua, menos agua, qué tiempo de barbecho tenemos. Y en eso sí vamos a estar influyendo en los próximos años en lo que pase en nuestros campos. Así que esto era una pequeña nota para dar una idea de la magnitud de lo que es el agua en los sistemas. Si ahora vamos a las perspectivas, que me parece que es también una parte importante de esta charla. Yo quería hacer una aclaración. Cuando hablamos de perspectivas, hablamos de posibilidades para un futuro, ¿sí? Y no se olviden de esa palabra, son posibilidades. Cuando hablamos de pronosticar, en este caso el clima, pronosticar es predecir algo futuro a partir de indicios. O sea que la calidad de lo que pronostiquemos va a depender de los indicios que tengamos, de la cantidad de indicios que tengamos y de la calidad de los indicios que tengamos. Así que presten mucha atención a eso de tener indicios para el futuro. Hablamos de probabilidades, la cantidad que hay, la relación que hay entre lo favorable y lo que realmente puede pasar, y el término importante en todo lo que van a ver a partir de ahora que tiene que ver con errores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo que estimamos o calculamos con modelos y lo que realmente pasó? Así que, habiendo hecho esas aclaraciones de perspectiva, pronóstico, probabilidad y error, voy a empezar a contarles un poco qué hay de información a futuro. Si ustedes consultan los pronósticos a mediano plazo del clima, lo que van a ver son, a lo sumo en algunos organismos nacionales, 3 meses para adelante, ¿sí? O sea que lo que pueden encontrar hoy en día es el pronóstico de precipitación para el trimestre junio, julio, agosto de este año. En colores verdes es la probabilidad de que haya precipitaciones por encima de lo normal. En blanco, que sean valores normales, y en que sea en colores amarillos u ocres, que las precipitaciones sean por debajo de lo normal. Y eso está representado en ese orden, el número de arriba, el del medio y el de abajo. Es decir, que si miramos, por ejemplo, aquí la situación en la provincia de Córdoba, lo que dicen los modelos de pronóstico a 3 meses oficiales generados por el Servicio Meteorológico, el INTA y otros organismos que definen esto cada mes, lo que están viendo es una situación de neutralidad, donde la probabilidad asignada a que llueva más de lo normal es del 35%, que llueva lo normal es 40% y que llueva menos de lo normal es 25%. En definitiva, hay como un 75% de probabilidades, según estos pronósticos, de que tengamos situaciones iguales o por encima de lo normal en cuanto a las precipitaciones para esta región particular. En el caso de temperaturas, fíjense que existen las mismas incertezas, pero en términos generales se pronostican precipitaciones temperaturas por encima de lo normal, al igual que tuvimos el año pasado. ¿Está? Entonces, ustedes empiecen a ver estos números. Estos son los números oficiales de los organismos oficiales que predicen el clima. Si ustedes tuvieran un dado que tiene 3 lados y tiraran el dado, las probabilidades de que caiga uno de esos 3 lados es del 33%, ¿sí? O sea que al tirar el dado, la probabilidad de que caiga un 1, un 2 o un 3 es del 33%. Lo mismo para si llueve más, llueve lo mismo o llueve menos. O sea que fíjese que a pesar de todos los modelos de pronóstico que hay hoy disponibles para predecir el clima, todos esos modelos juntos no pueden superar en mucho a lo que obtendríamos si tiráramos de alguna manera el dado. O sea, fíjense la incerteza con la cual hoy podemos predecir el clima. Estos son los modelos que predicen esos eventos del niño o niña que ustedes habrán escuchado. Lo que muchas veces miran esos modelos tiene que ver con la temperatura del Océano Pacífico en una determinada porción.
Si esas temperaturas del Océano Pacífico están por debajo de lo normal, es decir, que el Pacífico está un poquito más frío, hablamos de un evento Niña. Si esa temperatura en el Pacífico está por encima de lo normal, eso está asociado con un evento Niño. Pero fíjense, cada curvita es un modelo que simula la temperatura del Océano Pacífico. Fíjese la enorme disparidad que tienen en predecir cuál va a ser la temperatura del océano y cómo eso podría impactar en el clima en nuestras latitudes. Pero en términos generales, lo que pueden ver todos ustedes para este trimestre mayo, junio, julio, agosto, es la tendencia general a que todos los modelos ven un aumento positivo de la temperatura en los próximos meses, lo cual ustedes habrán escuchado hablar como un evento Niño. Así que la mayoría de los modelos hablan de un evento Niño durante la próxima campaña. Si eso lo llevamos a un gráfico, es muy parecido a lo que estaba anteriormente presentado, pero resumido en este gráfico, lo que muestra es que hoy, en el trimestre mayo, junio, julio, tenemos 50 y 50 probabilidades de tener Niño o neutro, es decir, tener temperaturas similares o por encima de lo normal. A medida que avanza la campaña de crecimiento, pero también avanza la incerteza, lo que se va viendo es una tendencia a la neutralidad, pero con muchísimo más error de estimación. Pero eso es más o menos lo que se está viendo en términos concretos con lo que va a pasar con el clima los próximos 3, 4 o 5 meses. Si eso lo llevamos a términos espaciales, otros tipos de pronósticos, otros modelos, están viendo algunas cosas similares con los que le contaba antes. Una situación de neutralidad o por encima en gran parte de la Argentina y una situación de lluvia por debajo de lo normal, pero con muy poquita probabilidad de ocurrencia. O sea que en el fondo todos más o menos los modelos coinciden en que hay una incerteza muy alta y todos se centran entre la normalidad o por encima de lo normal. Lo mismo para las precipitaciones, para las temperaturas. Si extendemos esos pronósticos hacia noviembre, lo que vemos es, de vuelta, las mismas indefiniciones que antes. Probabilidades no muy fuertes de tener una situación similar a lo normal. En cambio, fíjense en otros lugares, quizás la probabilidad de ocurrencia o la certeza podría ser mucho mayor, pero estamos hoy ante una imprevisión bastante importante de lo que podría pasar con el clima en los próximos meses, aunque todos más o menos coinciden en esta situación de normalidad para los próximos meses. Y repito, esto de que ir mostrándole a ustedes distintos productos para que ustedes vayan empezando a ver que hay indicios de que son coincidentes en lo que más o menos podría ir pasando con la atmósfera en los próximos meses. Entonces, uno puede mirar estos mismos productos de otra manera. Este es un promedio para todas esas estaciones meteorológicas. Uno puede integrar la lluvia de junio a agosto, ¿sí?, en términos históricos de la climatología y tener probabilidades de ocurrencia de lluvia. Por ejemplo, para estas estaciones meteorológicas, la probabilidad de tener 20 milímetros entre junio y agosto es de 75%. Si yo quisiera tener 50 milímetros de precipitación en este trimestre, la probabilidad de tener esas lluvias es del 20%. Digamos que empezamos a jugar con probabilidades. Y hoy lo que están diciendo en definitiva los modelos, a través de esas previsiones que les mostré antes, es que más o menos nos encontramos en una situación de normalidad. Hoy, para tener 20 milímetros en estos 3 meses, más o menos estamos en la misma situación que los valores históricos, ¿sí? Otro indicio más de que estaríamos en situaciones normales de lluvia los próximos meses. Ahora bien, esta figura ya la mostré antes, ¿no? Esto no suelen hacer muchos los que hablan del clima. Esta línea amarilla es la lluvia del año pasado. Y esta línea amarilla es la acumulación de la lluvia, la campaña de invierno del año pasado. Este es el pronóstico que hicimos nosotros en el instituto para el trimestre junio, julio, agosto del año pasado,
a principios de junio. ¿Se entiende? Quiere decir que nosotros, a principios de junio del año pasado, si hubiera estado aquí en la charla de clase, les decíamos a todos que íbamos a tener una situación de normalidad o por encima de lo normal, ¿sí? Pero no teníamos mucha certeza. Casi era la misma probabilidad de tener mucho, poco o lo mismo. Fíjense lo que pasó. Hubo el triple de lluvias de lo que había normalmente. Al trimestre siguiente sabíamos menos que en el anterior y llovió el triple de lo que llueve históricamente. Y así más o menos nos pasó mucho mirando estos pronósticos climáticos, ¿sí? Realmente el acierto o la concordancia que obtuvimos entre lo que pronosticábamos y lo que iba sucediendo no era muy alta. Y eso tiene que ver, y acá viene la nota 2, en esta dificultad de predecir el clima. Estos son los errores de predicción del clima. Fíjense que si yo hago un pronóstico de algo que está asociado a los sistemas climáticos, a 3 días el error es del 5%. O sea que en el 5% de los casos me puedo equivocar. Si hago un pronóstico a 7 días, en el 30% de los casos, 3 de cada 10 me equivoco. Y si agarro 10 días, el error es del 55%. En más de la mitad de los casos me equivoco. Así que fíjense con la dificultad que nos estamos topando para predecir el clima. En el fondo, en muchas situaciones estamos trabajando con errores del 80% y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, y me tengo que apurar, ¿no? Dame un minuto más. Cuando uno quiere escuchar las perspectivas a largo plazo, uno suele tener la tendencia a buscar un superhéroe, buscar a alguien que le diga qué va a pasar acá en Oncativo en octubre de este año y suele buscar este tipo de personas. Este tipo de personas no existen en la previsión del clima. Lo mejor que van a encontrar es uno como este o como yo, que tienen muchísimos errores. Y lamentablemente hay muchos que juegan con los dados. Me parece que lo mejor que podemos hacer para predecir el clima, además de juntar los indicios que les contaba antes, es empezar a trabajar con los datos históricos. Fíjense que hoy estamos en un evento de Niña, ¿sí? Si nosotros hubiéramos mirado el año pasado que hubo, este año que hubo una niña, fíjense, el año pasado que hubo una niña, esto fue para el año pasado que hubo un evento de Niña y hubiéramos mirado las lluvias de Marco Juárez durante todos los años Niña de la historia que tenemos datos, hubiéramos visto que en todos los años niños de la historia llueve por lo menos un 20% más que lo normal. Hubiéramos ido mejor en el pronóstico mirando esto que mirando esos pronósticos que les mostraba antes tan sofisticados. Por eso yo me animo a decirles que mirando hoy los datos de las estaciones meteorológicas de Córdoba, tenemos ante una situación de neutro o niño por lo menos lluvias 100 de por lo menos la lluvia media. Pero tengan en cuenta que la lluvia media para este periodo es de 450 milímetros. O sea que por más media o por más debajo que tengamos, por lo menos vamos a tener 440 milímetros los próximos meses. Y cada situación es distinta y merece un análisis distinto. Para resumir entonces, me parece que vamos a estar en toda esta región en una situación crítica, una situación compleja, una situación complicada. Si nos centramos principalmente en la provincia de Córdoba, en muchos lugares tenemos agrícolas, ¿no? Tenemos suelos saturados, se esperan lluvias similares a la media hasta octubre. Hasta la media de octubre son 350 milímetros, o sea que se esperan unos cuantos milímetros. Y después de diciembre un aumento significativo también de las lluvias. Después de octubre también un aumento significativo. O sea que las condiciones de humedad en el suelo en muchos lugares van a estar cercanas a la saturación y eso es una situación que le imprime cierta complejidad. Me parece que entonces, si a esta complejidad que hoy tenemos de suelos anegados,
Todo va a depender en gran medida, cuánto se complique la situación futuro, va a depender de en qué momento se produzcan esos 400 milímetros que se esperan normalmente para esta zona en los próximos meses. Si ocurren todos en un día es una cosa, si se distribuye es otra. Si tenemos cultivos en cobertura o no tenemos cultivos en cobertura, si está en barbecho, si no está en barbecho, eso va a ser una gran diferencia sacando o consumiendo el agua que hay en esos sistemas. O sea que en gran medida va a depender de cómo se distribuya en el tiempo lo que pase con las lluvias en los próximos meses y en definitiva va a ser un balance entre lo que caiga de agua y lo que se consuma de agua. Si tenemos la suerte que se distribuyen esas lluvias que esperamos normales en los próximos meses de manera uniforme y ese equilibrio entre el consumo y la demanda es adecuado, probablemente tengamos muy buenas situaciones hídricas. Si eso no se da, la situación es realmente compleja. Muchas gracias.